todas las hormonas de lo que era nuestro eje hipotálamo, hipófisis, ¿no es cierto? Hemos visto el tipo de hormonas que tenemos, hemos visto las hormonas peptídicas, las aminas, las hormonas liposolubles, ¿no? Bien, vamos a hablar acerca, aquí vamos a hablar de la hormona del crecimiento, una hormona adenohipoficiaria, ¿no? En la parte adenoidea de la hipófisis. Hemos hablado de la hormona de la oxitocina y de la ADH, hormonas de la parte de la neurohipófisis, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar sobre la hormona tiroides, otra hormona hipofisiaria, importante porque viene con lo que es el metabolismo de nuestro organismo, el crecimiento, el desarrollo neuronal, desarrollo corporal, el equilibrio del medio interno, generación de calor, etcétera, ¿no? La hormona tiroidea es muy importante conocer su fisiología para conocer su fisiopatología y saber el tratamiento actual de las hormonas tiroideas. Muchos de los tratamientos para los pacientes hiper o hipotiroideos pueden producir daño a nuestro paciente, ¿no? a la persona que las consume. Por lo que hay que estar haciendo chequeos constantes, ¿no? Evaluaciones constantes para evitar que se nos descompensen los pacientes hiper o hipotiroideos, ¿no? El cáncer de tiroides es muy común actualmente, ¿no? Es una de las tasas más altas. Quizás no hay ningún estudio de morbimortalidad, cuál es la causa etiopatogénica del cáncer de tiroides actual, pero en trabajadores de salud puede ser debido a que nosotros no utilizamos collarines con plomo, ¿no? Cuando van a hacer chequeos de radiodiagnóstico, ¿sí? O puede ser por algún otro motivo. Las señoras que se hacen exámenes de mamografía, por ejemplo, a ninguna se les pone collarín, ¿no? Para proteger el cuello con la tiroides ahí. Entonces tenemos muchos factores que pueden desencadenar patologías tiroideas. Entonces, la patología tiroidea se vio más o menos en 1890-91, más o menos. Murray curó a un paciente hipotiroideo, no curó, lo estabilizó poniendo tejido tiroideo de una oveja, ¿no? Esto le produjo después una reacción inmune todo al paciente, ¿no? Pero en ese momento el paciente, que era un cretino, pudo estabilizarse por algún tiempo. Entonces vieron, sí existe la posibilidad de curar con la hormona tiroidea. Entonces, ¿dónde se localiza la hormona tiroidea? La hormona tiroidea se localiza bajo la laringe, o sea, debajo de las cuerdas bucales, sobre la tráquea, ¿ya? Sobre la tráquea. Tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo. Es una de las glándulas más grandes, pesa de 10 a 20 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuánto pesaba la hipófisis? 1 gramo, creo, ¿no es cierto? Entonces, 1 gramo a 10 a 20 gramos es una glándula grande, que se encuentra, como les digo, delante de la tráquea. Entonces, para cuestiones anatómicas, el manejo es, más sencillo. Cuando ustedes pueden diagnosticar una tumoración, algo, se ve clarito, ¿no? Se ve clarito. Hay pacientes que te dicen, me duele la garganta, tú le haces una serie de maniobras nada más, porque como está bajo las cuerdas bucales, delante de la tráquea, está pegada a la musculatura, entonces cuando tú pasas la saliva, la tiroides desciende, sube y baja, ¿no? Entonces, si tú tienes una tumoración pequeñita ahí, tú la tocas y sube y baja con el pasaje de la saliva, sabes que pertenece a la tiroides, ¿no? Porque está pegada a la musculatura. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, todavía tenemos pacientes que llegan con tumoraciones grandes de tiroides, ¿no? Que no se preocuparon y llegan con tumoraciones grandes de tiroides. Un cáncer de tiroides que tiene menos de 1 centímetro de diámetro, al ser extirpado, su curación es completa, ¿sí? Completa. Claro, con una serie de evaluaciones posteriores, todo, prácticamente es completa su curación. Sin embargo, tenemos pacientes que llegan con tumoraciones de 3, 4, 10 centímetros, nódulos gigantescos en el cuello, ¿no? Vamos a ver más adelante. Su irrigación y su inervación, bueno, está prácticamente con todos los laringios, ¿no? Los nervios laringios y las arterias, tienen las arterias tiroideas superiores e inferiores, ¿no? Que vienen de las carótidas, ¿sí? Entonces, dentro, histológicamente, la tiroides tiene una serie de folículos
con células que al inicio son cúbicas, después son cilíndricas y tienen un coloide dentro. En este coloide es riquísimo en tiroglobulina, ¿no? Tiroglobulina es una proteína que se une al aminoácido tirosina, ¿no? Ustedes ya conocen eso. Y la tirosina se deriva en aminas, ¿no? Dopamina, noradrenalina, adrenalina. Entonces, esta glándula, su especificación es para captar yodo, producir tiroglobulina, y tiene dos enzimas importantísimas, ¿no? La enzima de la tioperoxidasa y la peroxidasa. Que vamos a ver más adelante cuál es su manejo. ¿Cuánto consumimos de yodo nosotros? Que debe ser captado para evitar que haya una hipofunción. La tiroides necesita yodo para producir su hormona tiroidea. Este yodo tiene que ser ingerido y tiene que ser absorbido en forma de yoduro en el intestino. Y se absorbe en el intestino igual que se absorbe el cloruro, se absorbe por el mismo mecanismo el yoduro, ¿no? Siendo arrastrado prácticamente por pasivo. Entonces, nosotros tenemos que consumir casi 50 gramos de yodo al día. 50 gramos de yodo al día. Hay territorios, ¿no? Hay territorios en el mundo donde no existe yodo en el suelo, porque el yodo viene de las legumbres, ¿no es cierto? Viene, si ustedes comen rabanito, ¿no? Que es riquísimo en yodo, ¿no? Nabo, ¿no? Que viene, son legumbres que están en el suelo. Entonces eso absorbe yodo y comen ustedes el yodo, ¿no? Sin darse cuenta. Pero hay zonas en el mundo donde no existe. Por ejemplo, los Alpes suizos, los Urales, la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces no tienen yodo en sus pisos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas sustancias, esos alimentos no tienen yodo, ¿ya? Y entonces nosotros comenzamos a consumir menos yodo del necesario. Eso en la antigüedad se desató con bocios, ¿no? Bocios endémicos en el Perú, sobre todo, ¿no? En la zona andina, ¿no? Las tumoraciones grandes, porque vamos a ver ahorita el mecanismo, hacían tumoraciones por un pseudohipotiroidismo, porque no teníamos yodo que consumíamos, ¿ya? Eso se ha mejorado aplicando yodo a la sal que ponemos a los alimentos, ¿no? Entonces ahora nos hacemos daño con la sal, nos producimos hipertensión, pero ya no tenemos bocio, ¿no? Entonces, ustedes saben que la sal es muy maligna, ¿no? Yo todavía veo chicos jóvenes que llegan al comedor del hospital, o no sé, y lo primero que piden es la sal, porque, ¿no? Entonces nos produce hipertensión, lógicamente, ¿no? Entonces, pero a la sal le han agregado yodo. Entonces, en todo el mundo el bocio ha disminuido gracias solo a ese detalle, ¿no? Entonces consumimos 50 gramos de yodo al año, ¿ya? Y este yodo, la mayoría es absorbida en la tiroides, ¿sí? Y el resto es excretada. Generalmente sale con la bilis, en la orina, ¿ya? Y en las heces. Entonces, la bomba de yodo, el yodo en forma de yoduro se va a la tiroides, y en la tiroides debería absorberse. ¿Quiénes la absorben? La absorben los folículos, ¿sí? Es llevada por la circulación en forma de yoduro hacia la tiroides. Y en la tiroides, recordemos nuevamente, como son folículos y tienen células, estos folículos tienen células cilíndricas, tienen su membrana basal, ¿no es cierto? En esa membrana basal existe un SIM transportador, se llama. ¿Por qué SIM transportador? Porque simultáneamente transporta dos sustancias. Este es uno de los SIM transportadores que tenemos en el organismo. Vamos a ver luego otros, ¿no? Este SIM transportador lleva 2 iones sodio y el yoduro, ¿no? Esa es la forma en que ingresa, ¿no? Es un cotransportador o SIM transportador, ¿sí? El NIS, que lleva el yoduro con 2 sodios hacia el citoplasma de la célula del folículo tiroideo, ¿ya? Entonces, esta es una glicoproteína. ¿Y por qué lo transporta? ¿Cómo lo transporta? Porque en todas las células tenemos la bomba de sodio-potasio, ¿no es cierto? Entonces, la bomba sodio-potasio saca 3 sodios e ingresa 2 potasios, ¿no? Y usa energía. Entonces, este SIM transportador o cotransportador se va a aprovechar de la energía de la bomba de sodio-potasio y va a activarse,
¿sí? Aprovecha esta energía y se activa. Y aparte aprovechar esta energía y producir que ingrese el sodio con el yoduro, aparte de eso, entonces, si salen 3 sodios, también dejen deficiencia el sodio dentro de la célula, ¿no? Entonces, esa es otra excusa que tienen para meterse más sodio ahí, ¿ya? Entonces, también por gradiente de concentración, que el sodio ingresa y lleva yoduro, ¿ya? Entonces, con este gradiente electroquímico y con esta gradiente también de concentración, ingresa el sodio. Entonces, ¿dónde tenemos este sintransportador de yodo? Aparte de la glándula tiroides. Tenemos en la mucosa gástrica, en el cuello uterino, en las glándulas mamarias, ¿sí? Pero son de manera diferente como se regula. En este momento vamos a ver cómo se regula el tejido tiroideo. Entonces, cuando bajan los niveles de yodo, por ejemplo, el sintransportador, el NIS, lleva más yodo dentro de la célula. Cuando aumentan, el NIS frena su acción, ¿sí? Y no se absorbe tanto yoduro. Este NIS es regulado por la tirotropina, la TSH, que lo vamos a ver más adelante. Pero la TSH, ¿dónde se secreta? ¿Se acuerdan de la TSH? No. ¿Dónde se secreta la TSH? ¿En qué glándula? En la hipófisis, en la adenohipófisis, chicos, acabamos de ver eso. ¿Sí? Entonces, es regulado, el NIS es regulado por la TSH. ¿Y la TSH por quién es regulada? Por la TRH, la tiroliberina. ¿Que dónde se genera la TRH? En el hipotálamo, acuérdense, ese es un rebote, es el hipotálamo, hipófisis, tiroides, ¿sí? Por favor, tienen que concentrarse bien en eso. Yo sé que es como un jueguito, todo, pero tienen que concentrarse. Cuando más adelante ustedes comiencen a pedirle exámenes a su paciente y vean sus exámenes de hormonas tiroideas, ¿qué tal viene un familiar y les dice, mira sobrina, mira lo que me ha salido en mi dosaje de hormonas tiroideas? ¿Y ustedes qué le van a decir? Ah, sí. ¿No? Esa es la clásica, pues, ¿no? Sí, ¿está bien, está mal? Sí. Entonces tienen que... Yo no les pido que sepan las unidades porque hasta para mí es fastidioso saber las unidades, ¿no? Pero sí es importante que ustedes sepan si está entre los márgenes normales o no. Y si no está entre los márgenes normales, entonces, por ejemplo, yo soy anestesiólogo. Dicen, ¿y un anestesiólogo no debería haber un endocrinólogo? Ah, sí, debería haber un endocrinólogo. Pero me llega un paciente a sala de operaciones que es hipotiroideo y le están dando hormona tiroidea, ¿sí? Y entonces, y el cirujano, que es más vivo que yo, me quiere hacer pasar un examen de dosaje de hormonas tiroideas. Y yo veo, y está baja la TSH. Y digo, ¿y cómo y están bien la T3, T4, pero está baja la TSH? ¿Qué es lo que está pasando con ese paciente? Yo no lo voy a entrar a sala de operaciones, porque en sala de operaciones el paciente se me va a morir, ¿no? Y entonces el cirujano comienza a decirme, no, te estás mariconeando, no quieres entrar a sala de operaciones, que esto, que el otro, ¿no? Pero no es lo mío, es la salud del paciente, ¿no es cierto? Si me muere en sala de operaciones, ¿le van a echar la culpa al cirujano? 100% de veces que se muere un paciente en sala de operaciones, ¿quién tiene la culpa? El anestesiólogo. Así no me conozcan, ¿no? El anestesiólogo tiene la culpa, ¿no es cierto? Si sale mal la operación, ¿quién tiene la culpa? Si sale mal la operación, ¿quién tiene la culpa? El ayudante del cirujano. Y si sale bien la operación, ¿quién tiene la culpa? El cirujano, ¿no es cierto? Todo lo malo no tiene la culpa el cirujano. Bien, entonces el yoduro entra a la célula, ¿no es cierto? Entra a la célula, ¿sí? Por el NIS, ¿sí? Regulado por el TSH. Y de ahí tiene que salir al coloide, y sale al coloide por la pendrina. La pendrina es una glicoproteína que se encarga de llevar el yoduro hacia el coloide para unirlo a una proteína que se llama la tiroglobulina, ¿ya?
Entonces tenemos dos transportadores. El yoduro necesita dos transportadores, ¿no? El sin transportador NIS y la pendrina, ¿no? Que es una especie de peroxidasa que nos ayuda a pasar el yoduro del citoplasma a la membrana apical para que vaya hacia el coloide. A ver, ya, aquí para que más o menos. Entonces tenemos la membrana basal, ¿sí? Tenemos la membrana basal y tenemos la membrana apical de la célula, del folículo. Y este es el coloide del folículo, ¿no? Esto es lo que está en el centro, digamos, ¿no? Aquí en el centro. Ya estamos aquí. En esta célula aquí, en la base, actúa el sin transportador del sodio con el yoduro, ¿sí? Ingresa, y aquí la pendrina ayuda a que salga el yoduro, ¿ya? Salga el yoduro. Este yoduro en este trayecto del citoplasma, el yoduro se vuelve en yodo nulo o en yodo con cationes negativos, ¿ya? Negativos, con carga negativa. Y sale aquí. Paralelamente, también ha ingresado hacia la célula, se ha formado la tiroglobulina. La tiroglobulina es un péptido con trazos de tirosina, el aminoácido tirosina, ¿no es cierto? Cuando ingresa por exocitosis, esta molécula de tiroglobulina es acá liberada también al coloide. Y acá se encuentra la tiroglobulina con el yodo, que es un romance eterno, ¿sí? Se encuentran y al encontrarse entonces forman que el yodo va comenzando a unirse y forma moléculas, se va pegando a la tirosina y forma moléculas de dos yodos juntos, diyodotirosina, ¿sí? O un solo yodo, monoyodotirosina, ¿no? Se juntan. Y entonces aquí ya la tiroglobulina es captada con el yodo. Luego de esto, esta molécula de tiroglobulina con su yodo es captada nuevamente por la célula, por endocitosis, un fenómeno que hemos visto, ¿no es cierto? Endocitosis. Y aquí más bien llega la tiroglobulina con su endocitosis y entran los lisosomas de la célula y comienzan a romper la tiroglobulina y dejan solamente la tirosina, ¿sí? Y la tirosina, el aminoácido tirosina con sus moléculas de yodo, dos diyodotirosinas se juntan y hacen una tetrayodotirosina. Dos diyodos se juntan con una monoyodo y hacen una triyodotirosina, ¿no es cierto? Y la tiroglobulina, se olvidan de la tiroglobulina y la reciclan. Pero la tirosina, con sus 4 o 3 yodos, es liberada y se libera. Y ahí tenemos la tetrayodotirosina, que también se conoce como tirosina, y la triyodotirosina, que es la que usamos nosotros, ¿no? Entonces, pero ambas salen al torrente sanguíneo. 97% es tetrayodotirosina o tiroxina, y solo 7%, 93%, y solo 7% es triyodo. Entonces, ahí viene el yodo, ¿sí? El yodo, y es captada por el sucintransportador, ¿no es cierto? De ahí ingresa por la pendrina, ¿sí? Ingresan el yodo nulo o el yodo como anión, ¿no? Y ahí se va uniendo, ese yodo nulo se va uniendo a la cadena de la tiroglobulina con tirosina, con cadena de tirosina, que ingresó por la misma célula o por otra célula y está en el folículo, en el coloide, ¿sí? Ahí se unen dos moléculas y forman una diyodotirosina, ¿no? Y si forman 4, forman una T4. Esta es captada por endocitosis, la tiroglobulina, ¿sí? Y los lisosomas son los que se encargan de romper esa cadena, ¿no? Se van encargando de romper esa cadena y liberan la tirosina o la triyodotirosina, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, para que se libere la hormona, primero tenemos que captarla.
por pinocitosis, ¿no? Tenemos que captarla, porque es pinocitosis y no es endocitosis. Porque estamos captando el coloide, que es una masa líquida, ¿no es cierto? Líquida con solamente fragmentos de proteínas, ¿sí? Cuando ya tenemos la vesícula, se encargan la proteólisis de la tiroglobulina, se encargan los lisosomas que hemos visto, ¿sí? De ahí vienen enzimas desalogenasas que van a reciclar el yodo, que los van juntando juntan 2 con 2 y hacen T4, o juntan 2 con 1 y hacen T3. Esas enzimas desalogenasas. Cuando llegan al torrente sanguíneo, necesitamos obligatoriamente otro tipo de proteínas, las proteínas plasmáticas, ¿ya? Las hormonas tiroideas no están libres en la sangre, necesitan unirse a proteínas plasmáticas, ¿sí? Y entonces cuando están libres, poco a poco se van uniendo a las proteínas plasmáticas que las transportan. ¿Qué proteínas plasmáticas las transportan? Generalmente son del tipo de albúmina, ¿sí? Prealbúminas o globulinas fijadoras, ¿no? de hormona tiroidea, ¿sí? Entonces, estas hacen una especie de almacén, ¿no? Y cuando las tienen atrapadas, entonces evitan la rápida liberación de las hormonas tiroideas. Ahora, ¿quién entra en acción más rápido? Si ustedes a un paciente le sacan la hormona tiroidea y no le reemplazan nada, como tenemos las globulinas, tenemos las proteínas plasmáticas, una reserva todavía, recién en 2 o 3 meses el paciente va a hacer efectos de hipotiroidismo, ¿ya? O sea, tenemos una cierta reserva. Cuando ustedes le dan hormona tiroidea a un paciente, pasan semanas hasta que haga efecto la T4. Pero si le dan T3 al paciente, más bien la T3 actúa mucho más rápido, ¿ya? La T3 es la que ingresa más rápido a la célula, hace sus efectos más rápidos, vamos a ver ahorita. En 12 horas ya comienza a hacer efecto la T3, ¿ya? Entonces es más difícil de que la T4 haga efecto. Para que la T4 haga efecto, en el plasma tiene que volverse T3, ¿ya? Tiene que volverse T3, desalogenada. Entonces, estas desyodasas o desalogenasas están generalmente en el hígado, principalmente en el hígado, en la misma tiroides y en el túbulo proximal renal. Entonces,